compañeros. Estamos con el padre Mario Arroyo Martínez Fabre. Él es un padre nacido en México en 1973, así la tengo como información. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana en México en 1998, bachiller en Teología por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma en 1999 y doctor en Filosofía por la misma universidad en el 2002. Es decir, una persona absolutamente conocedora de lo que es la teología, la filosofía, y estamos muy agradecidos de que nos acompañe, padre. No, yo al contrario, contento de estar con ustedes comentando la llegada del Papa, este momento histórico que pues tantos católicos y también personas que sin ser católicas pero miran con simpatía a Francisco precisamente por los gestos que él tiene, por la sinceridad de su vida, por la autenticidad de su mensaje. Estamos viendo en pantalla, padre, el recorrido del avión, ese avión pequeñito rojo que tiene el registro de LATAM 1252, es el que está trayendo a Francisco desde Iquique a Lima. Ya pasó a Arequipa, ya está sobrevolando Arequipa, es decir, le debe quedar 1h15 aproximadamente para llegar. Se está adelantando bastante el vuelo, y ya en muy poco tiempo podremos tener la felicidad de verlo en suelo peruano. En mis manos, padre, tengo un libro. Muy poco tiempo podremos tener la felicidad de verlo en suelo peruano. En mis manos, padre, tengo un libro tratando de informarme un poco más sobre la personalidad de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, de una argentina, Evangelina Gimitian, que se titula Francisco, el Papa de la Gente. Es un libro muy interesante porque acumula información desde el niño Jorge Bergoglio hasta el momento en que Francisco llega a ser Papa. Y digo que es importante porque a propósito de la visita de Francisco en Chile y de la que va a tener en nuestro país, hay un tema muy controversial que preocupa a católicos y sobre todo a no católicos, que son los abusos sexuales de algunos malos ministros de la Iglesia Católica. Pero en este libro, donde se relata la primera votación cuando fue elegido Benedicto XVI, se relata lo siguiente y tiene relación con la posición y el carácter del Papa Francisco sobre este delicadísimo tema. Se habla, por ejemplo, en parte de este libro, de su relación con San Patrick O'Malley, que fue cardenal o es cardenal de Boston. Sí. Este es un fraile capuchino, dice el libro, que tiene una historia interesante. O'Malley es un cardenal bloguero, tiene una cuenta en Twitter, este libro fue escrito en el 2013, y más de 13.000 seguidores en ese entonces. Su estilo fresco y llano, del obispo el cardenal de Boston, cercano a la gente, ha representado todo un cambio para la arquidiócesis de Boston. O'Malley llegó a convertirse en la máxima autoridad de la Iglesia en esa ciudad luego de que los escándalos por pedofilia salpicaran a su antecesor, Bernard Francis Law, con quien Francisco se cruzó en la Basílica de Santa María la Mayor en el primer día de su papado. Les dijo Francisco entonces a sus colaboradores: no quiero que frecuenten más esta basílica. Law está acusado de haber encubierto a curas pederastas entre 1984 y 2002. O'Malley lo reemplazó, y con esto termino, y desde entonces aplicó una política de tolerancia cero contra ese tipo de delitos. Además de su simpatía y sencillez, el capuchino es reconocido entre sus pares por haber tomado la valiente decisión de vender la residencia del arzobispo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales durante la gestión de Law. Es la posición de Francisco sobre un tema tan delicado, tan controversial. ¿Qué puede usted decirnos sobre esto que se ha vivido en Chile, que ha sido bastante fuerte? Claro, ¿no? En Chile, también en Perú, hay historias análogas y tristemente es en todo el mundo, ¿no? Condenable, por supuesto. Yo creo que tocas un tema muy interesante y que ahora que estamos en un estudio televisivo, realmente ha sido providencial en ese sentido la labor de los medios de comunicación, porque como te acordarás y cuenta bien, lo cuenta con una gran maestría la película Spotlight, pues fueron los medios de comunicación quienes sacaron a luz todo esto. Claro. Y fue providencial porque si no hubiera seguido, ¿no? Gracias a eso se tuvo conocimiento. El cardenal Law acaba de fallecer hace un mes, bueno, pues ya tendrá que rendir cuentas ante Dios. Yo pienso que era una persona que, en fin, como lo han reconocido los papas, como una preocupación de cuidar el buen nombre de la Iglesia, no se preocupó de cuidar a las ovejas, en este caso las más frágiles como son los niños. Pero mira, para que te des un dato, Benedicto XVI suspendió 85 obispos por cuestiones de este estilo. O sea, a veces se dice por ahí, a mí sí me molesta a veces que la Iglesia no hace nada, pero al 2014
más o menos 860 sacerdotes fueron suspendidos por estas cuestiones, ¿no? Y otros más de 2000, no fueron, no se les quitó el estado sacerdotal porque ya eran muy ancianos, es decir, se trataba de crímenes que ya habían prescrito y que ya habían pasado muchísimos años, 30, 40 años del suceso, pero entonces se les pedía, como fue el caso del padre Maciel, que se retiraran a una vida de oración, es decir, que no tuvieran ninguna aparición pública, ¿no? Entonces, sí ha habido, en mi perspectiva, una actitud firme de la Iglesia, y a mí el gesto de Francisco que más me ha impresionado es una historia conmovedora de una víctima de abusos sexuales que se llama Daniel Pitet, que escribió un libro que se llama Yo le perdono, Padre, escrito animado por el Papa. O sea, es una persona, un suizo, que trabajando con la Santa Sede tuvo contacto con Francisco y le contó su historia. El pobre sufrió de niño, de los 9 a los 12 años, abusos repetidos de una persona, de un sacerdote, y el Papa en esa ocasión lloró, como se dice que ha vuelto a llorar ahora que se ha reunido con las víctimas en Chile, y le dije, escribe tu historia, yo te la prologo. Y entonces este amigo, Daniel Pitet, escribió un libro que tiene el prólogo del Papa, pero claro, libros de víctimas de pedofilia, tristemente hay muchos, pero que estén prologados por el Papa hace que eso tenga una difusión muy grande. Ahora, lo maravilloso de esta persona, la historia, te recomiendo el libro, realmente no tiene desperdicio, porque no es solo ese caso, sino que es toda una vida que está marcada por el dolor, y es una persona como a pesar de todo ese dolor, sale adelante, tiene una familia grande, de 6 hijos, adopta un séptimo, y lo impresionante es que esta persona nunca pierde la fe. Entonces eso también es lo que le conmovió a Francisco, porque tuvo la madurez de darse cuenta que el que había abusado de él era un enfermo. Entonces el libro es muy impactante porque termina con este hombre que va a reunirse con su victimario, con el sacerdote que abusó de él, en el convento donde estaba recluido ya desde hace más de 10 años, separado de esta situación precisamente como una pena por lo que había hecho, ¿no? Y se llama Yo le perdono, Padre. Obviamente él le costó mucho, ¿no? Ir, pedirle perdón, o sea, decirle le perdono, Padre. Y ya tiene un capítulo extra, digamos, que es el testimonio de este sacerdote, que a mí me echó a pensar mucho, porque este sacerdote en determinado momento, o sea, fue a una clínica y dijo, soy un pederasta, ¿alguien me puede ayudar? O sea, él no se reconocía a sí mismo enfermo. Alguien ayúdeme, o sea, soy un pederasta, ayúdeme, ¿no? Y entonces, está en tratamiento psiquiátrico y todo lo que tú quieras, pero entonces cuenta su historia, ¿no? Una persona que está pues totalmente destruida, ¿no? Es consciente del mal que ha hecho. Y a mí, sinceramente, lo que me hacía pensar al leer este libro, bueno, o sea, ¿quién permitió que se ordenara? Porque él cuenta su historia y dice, oye, es que tuve a los 10, 12 años mi primera relación sexual con un compañero de clase. Fuerte. Pero algo le pasó aquí en la cabeza, que él siguió creciendo y las relaciones sexuales eran con niños de esa misma edad, ¿me explico? O sea, normalmente, pues, no sé, ¿no? Él dice, tenía 15 años y eran niños de 10, 12 años, tenía 20 años y eran niños de... ¿Cómo llegó a ser sacerdote? Entonces mi inquietud era, ¿cómo no se dieron cuenta? Pero no solo cómo llegó a ser sacerdote, sino cómo llegó a relacionarse socialmente fuera de estas depravaciones, sin que nadie sospechara siquiera que tenía estas desviaciones. Yo sinceramente pienso, pero ya no soy psiquiatra, ¿no? Pero hay personas, digo, está el caso inmortalizado en la literatura, ¿no? De Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es decir, doble personalidad, ¿no? O sea, personas que tienen marcadamente y cuenta, y es dramático en el libro, ¿no? Como él, o sea, monaguillo dando en misa, dando una homilía preciosa el día de la Asunción sobre la Virgen, y terminando se lo llevaba y abusaba de él, ¿no? Entonces decías, o sea, es como dos personas totalmente distintas, ¿no? Es una cuestión de... Entonces, de hecho, el Papa Francisco lo que ha dicho al respecto, porque el Papa Francisco habla mucho de misericordia, de perdón, etcétera, ¿no? Y ciertamente, pues una persona que comete... Hay que distinguir, o sea, una cosa es un pecado, todos los pecados tienen perdón, incluido el de pedofilia, pero hay cosas que son delito. Es decir, tú puedes matar a alguien y te confiesas y te perdonan ese pecado, pero a la cárcel tienes que ir, me explico, ¿no? O sea, ya Dios te perdonó. La ley de Dios y la ley terrenal. Exactamente, ¿no? Y efectivamente, ¿no? O sea, esta persona, o sea, se me fue la idea, perdón, pero que comete este delito, es una persona, pues merece su castigo. El Papa Francisco lo que ha dicho, mira, a los pederastas, pudiéndoseles perdonar,
no los puedo reinsertar en el ministerio, dice, porque son personas enfermas. O sea, una persona que siente atracción por un niño no es muy normal. ¿Estarás de acuerdo conmigo, no? Nada. O sea, no es nada normal, ¿no? Entonces, puede que escape a su capacidad, así como, por ejemplo, a los sacerdotes pues se nos pide la ley del celibato y esa cuesta trabajo, ¿verdad? Pero bueno, es normal sentir atracción por una mujer, o sea, que tú sientes atracción por una mujer significa sencillamente que eres hombre, ¿no? Que eres humano, que no eres un ángel, ¿no? Pero ya si sientes atracción por un niño, hay algo mal aquí arriba, ¿no? Entonces el Papa ha dicho, con esas personas no va a haber como perdón, o sea, perdón del pecado obviamente sí, pero reinserción a la actividad pastoral porque están enfermos, entonces se pueden aguantar un ratito esos, pero es muy probable que vuelvan a reincidir, como tristemente se ha visto, ¿no? Ahora, Francisco se le denomina el Papa de la gente, porque está muy cerca de la gente. También se le conoce por la característica de ser muy directo en sus concepciones y en sus apreciaciones, pero también se le considera un Papa revolucionario. Ya ha tocado usted, padre Mario Arroyo, un tema que es controversial todavía, que es precisamente el celibato. Y usted y todos los sacerdotes tratan de llegar por el camino de la santidad en su vida, pero son hombres, son seres humanos. Claro. Ese por un lado, el tema del celibato, que es un tema que seguramente costará mucho tiempo de seguir debatiendo y tal vez ser aceptado en contra por parte de la Iglesia. Y el otro es el ordenamiento de mujeres sacerdotes que puedan oficiar misas y que puedan, tal como los hombres, mostrar en el ministerio de Cristo toda la faceta de un sacerdote. Son dos temas que están pendientes probablemente. Claro, ahora que lo tocas, digo, son temas muy distintos, ya no sé con qué tanta profundidad lo quieras tocar, ¿verdad? El tema del celibato, en principio, es un tema disciplinar, es decir, por ejemplo, hay iglesias católicas de rito oriental donde personas casadas pueden ordenarse sacerdotes, ¿no? Que son las iglesias que están en Siria, todas estas que han sufrido por el Estado Islámico una persecución durísima, las de Egipto, etcétera. Ahí han tenido que mantener la fe en un ambiente islámico que es agresivo a todo lo que no sea islámico en líneas generales. Entonces ahí sí está la figura de un sacerdote que es... Ahí cuando están en el seminario los seminaristas se les dice, oye, ¿tú qué quieres ser, de los del celibato o de los que te casas? Entonces los que quieren ser del celibato se salen, se casan, regresan y se ordenan. Es interesante porque es... o sea, un casado se puede ordenar, no un ordenado se puede casar, en la práctica que ellos tienen. Claro. Sí, antes de ingresar se puede casar, pero después de haber ingresado no puede retroceder. No es decir, bueno, ya me gustó la secretaria parroquial, entonces de ahí ya no se puede, ¿no? Entonces, ahora sí, los que son obispos se toman exclusivamente de los que no se casan. Bien, también a veces, por ejemplo, ha habido muchos ministros anglicanos, es decir, cristianos que no están católicos, que se convierten al catolicismo, y esos pueden ser ordenados sacerdotes y obviamente pues tienen su familia y sus hijos, ¿no? Ahora el Papa va a estar en la Amazonía, va a haber un sínodo sobre la Amazonía y una de las cosas que se va a estudiar es precisamente la escasez de sacerdotes que hay allí, o sea, el tema de la transmisión de la fe en Amazonía, el cuello de botella son escasísimos los sacerdotes, entonces una de las cosas que se va a tratar es el tema del celibato, y si puede haber algunas personas, varones probados, que pueden realizar algunas funciones análogas, en fin, ¿no? Entonces es un tema que el motivo de la Iglesia es más bien teológico, es decir, el sacerdote pues hace presente a Cristo, y Cristo fue célibe, y es una recomendación de San Pablo. San Pablo recomienda vivamente el tema Pero, repito, es un tema que se puede, o sea, que se ha analizado en los distintos sínodos, etcétera. Hay unas razones de espiritualidad. Caso aparte es el tema de la ordenación de las mujeres, ¿no? Le han preguntado a Francisco y él ha dicho, bueno, que eso ya lo ha definido en forma definitiva San Juan Pablo II, en unión pues con toda la tradición de la Iglesia y que obedece nuevamente un motivo teológico, es decir, el sacerdote hace presente a Cristo. Hace poco un buen amigo mío, que es, voy a decirlo así, ateo practicante, ¿no? Es decir, es uno de esos ateos que hacen de eso la razón de ser de su vida. Sí, de hecho tiene su asociación de ateos y tal, me preguntaba sobre eso y la verdad es que no me he dado tiempo de responderle, ojalá no se esté viendo en la tele y así ya le puedo responder, ¿no? Pero me hacía esta pregunta, ¿no? Yo le decía, hay la respuesta A y la respuesta B.
La respuesta, ¿por qué no permiten que haya mujeres sacerdotes? Digo, porque las queremos mucho. Oye, pero ¿cómo que las queremos mucho? Oye, un sacerdote no se casa. Un sacerdote, o sea, tú ahorita decides que vas a trabajar aquí en TV Perú, pero si el día de mañana RPP te paga más, te vas a RPP, ¿no? O sea, a mí me dicen dónde voy. No me pregunto, oye, ¿te gusta mucho? No, a ver, tú vas a trabajar en este lugar. ¿Te parece maravilloso? Que bueno, ¿no te gusta? Pues mira, échale ganas, ¿no? Me explico, ¿no? Es Sí, decir, claro. hay una disciplina, ¿no? De que dices, oye, qué maravilloso. Y luego, un sacerdote es alguien que está escuchando todo el día problemas. Todo el día está sentado escuchando problemas, ¿te explico? Entonces, digo, es una maravilla, uno tiene que alimentarse de fe, de oración, pero esa es la respuesta rápida. Sí. Ha tocado un tema importante, porque usted además es capellán de un colegio en Comas. Acabo de cambiar, ahora soy capellán de una universidad. Ah, mire, ¿en dónde? Cambié Comas por Miraflores. Ah, caramba. Fue un cambio un poco Bueno, radical. pero usted conoce mucho del... Seguramente lo han buscado mucho para hablarle de los problemas. Claro, de todos lados. Y seguramente las expectativas que hay por la visita de Francisco. Yo lo invito un segundo a irnos a Trujillo. Allí se encuentra...